Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, gente? Espero que todos bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia sucesiones, derecho sucesorio, que forma parte de la carrera de abogacía y lo dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra querida sede Posadas. Bien, espero que anden todos de primera, digamos, ¿sí? De salud y en todo sentido. Y conforme lo prometido, como habíamos quedado en la última clase, ¿sí? El sábado anterior, este envío, digamos, la clase del día de mañana, que justo coincide con el feriado del Día del Trabajador, nada más y nada menos, como modo de buena voluntad y predisposición, vamos a grabar esta clase, ¿sí? Así podemos seguir avanzando en el desarrollo de nuestra materia, ¿sí? Que tiene un profuso contenido y bueno, nos permite ir adelantando pasos, ¿sí? En este interesante camino que es la comprensión del derecho sucesorio nacional. Bueno, conforme lo que les anticipé, ¿sí? En esa clase del sábado pasado, el tema, ¿sí? La unidad que vamos a empezar a desarrollar en el día de la fecha es la unidad número 3 de nuestro programa. ¿Sí? Habíamos hecho un pequeño pantallazo, ¿sí? Genérico de qué íbamos a hablar en esta unidad. ¿Sí? Los invito a que después eh, entren, digamos, visualmente en la unidad 3 de nuestro programa. Y en concreto vamos a hablar del denominado derecho de opción. ¿Sí? ¿En qué consiste el derecho de opción que tiene, ¿sí? El sucesible, el sucesor, ¿sí? El heredero, a la hora de que se le defiera una sucesión en concreto, en particular? ¿Está? Han visto, están desarrollando desde lo teórico y con la realización de algún que otro trabajo práctico en qué consiste esto de la vocación hereditaria. Sí, y esa diferencia que hay entre justamente la cuestión de la vocación y de la delación, que algo lo hablamos inclusive en las clases que han tenido conmigo, ¿sí? En el sentido de que la vocación es esa facultad que tiene, ¿sí? El heredero para poder suceder a una persona en una sucesión en abstracto, ¿sí? Sin que todavía tenga esa posibilidad de expedirse al respecto de esa sucesión, justamente sin la posibilidad de que pueda ejercer concretamente su derecho de opción. Y como vamos a ir desarrollando, el derecho de opción es básicamente aceptar o rechazar la herencia. ¿Sí? Por ahí con la terminología de don Dalmacio Vélez Sarsfield. Aceptar o repudiar la herencia. Cuando el heredero se encuentra concretamente en ese momento preciso de aceptar o repudiar la herencia, es porque ya tiene delación. ¿Sí? Tiene ese llamamiento concreto a la sucesión en particular de alguna persona. ¿Sí? Habrán distinguido también en esa unidad 2 entre vocación actual y vocación eventual. ¿Sí? El clásico ejemplo, supongamos, de una persona que tiene, digamos, descendientes, ¿sí? Hijos, ¿sí? Supongamos que tiene un solo hijo, pero esa persona resulta ser que también tiene un hermano. Está ese mismo causante. Bien, el hijo tiene vocación actual. Está en condiciones de aceptar o repudiar la herencia. ¿Sí? Tiene vocación y delación. Concretamente tiene vocación actual. Hasta tanto ese sujeto, ese individuo, ese hijo no acepte o repudie, el hermano de ese causante tiene vocación eventual. ¿Sí? Es como que está agazapado a la espera de si aquella otra persona acepta o rechaza la herencia, acepta o repudia la herencia. Bien, todas esas cuestiones ven que estudiamos en la bolilla 1, estudian en la bolilla 2, ven cómo tiene importancia en esta unidad que es consecutiva, que está a continuación de la bolilla temática número 2. ¿Está? Entonces, metámonos en el tema que nos convoca, ¿sí? Aceptación y renuncia de herencia. Les cuento un poco el plan de trabajo, ¿sí? En la clase de hoy, digamos, que es parte del envío que les va a llegar con el video, digamos, el enlace
para poder verlo a través de la nube y eventualmente ustedes lo bajan después a su rígido como recopilación de material. Les va a llegar, digamos, el enlace y este, digamos, Power que tiene estas placas muy básicas, muy simples, como para ir haciendo la locución de la clase del día de la fecha. Hoy nos focalizamos en aceptación, ¿sí? Ustedes vayan abriendo, digamos, las mentes, las cabezas, de que al hablar de derecho de opción hablamos de esta opción que se bifurca, ¿sí? Consiste en esa facultad de aceptar o rechazar la herencia, ¿sí? Lo dijimos en la clase anterior. En el derecho nacional, ¿sí? Ya, inclusive del Código Velezano, esto se mantiene en el Código Civil y Comercial 2015, ¿sí? Vigente desde el 1 de agosto del 2015, no existen herederos que obligatoriamente tengan que aceptar la herencia. ¿Está? Mencionamos esa denominación, esa terminología de heredero forzoso utilizada en el contexto o en el hábitat del Código Velezano. Bien, era en cierta manera heredero forzoso desde el punto de vista del causante. ¿Sí? Forzoso, ¿por qué? Porque en cierta manera el causante, salvo que lo hubiese desheredado, ¿sí? Es decir, lo desheredaba en su propio testamento, invocando alguna de las causales específicamente regladas, de tal manera entonces lo excluía de su herencia. ¿Está? Es heredero forzoso que hoy técnicamente lo calificamos bajo la órbita del Código 2015 como heredero legitimario, el heredero con legítimo. Cierro la idea, no existen herederos que obligatoriamente tengan que aceptar la herencia, ¿sí? Vamos a ver que va a haber un supuesto de aceptación forzada de la herencia, pero vemos que ello llega como causa o motivada en una falta, ¿sí? En la conducta de ese heredero, es decir, hace algo o una serie de actos que llevan a que el código lo sancione, ¿sí? Y le impone la aceptación forzada de la herencia, a la par de otras dos sanciones conjuntas. No se olviden la triple sanción, en cierta manera lo habíamos anticipado la clase anterior. Bien, vamos a ceñirnos al comienzo del tema de hoy. Está derecho de opción, ¿sí? Como facultad del heredero de aceptar o repudiar la herencia, ¿sí? Aceptarla o renunciar a la misma. Están viendo con la doctora Palacios en la unidad número 4, ya la han desarrollado por lo que me han comentado, el sistema de responsabilidad que adquiere el legatario, ¿sí? Lo que en la terminología del Código Velezano era aquella aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, ¿sí? Que en definitiva, en la órbita del Código 2015, nos lleva a hablar de la aceptación de la herencia bajo un sistema de responsabilidad limitada, ¿sí? Limitada a qué? En principio, a los valores, ¿sí? O a las cosas que reciban, ¿sí? Fruto de ese mecanismo de sucesión mortis causa, ¿sí? Por causa de muerte. Entonces acá, como siempre, vamos a ir haciendo este comparativo. Código de Vélez versus Código 2015, ¿sí? Viene quedando claro por todo lo que hemos hablado en las clases precedentes acerca de la temática de ley aplicable, ¿sí? Tanto desde lo territorial como desde lo temporal, que vaya que sí tenemos que seguir estudiando, ¿sí? El Código Velezano, puesto que como lo destacamos, ¿sí? Rápido repaso de esta cuestión de ley civil aplicable en materia de sucesiones desde lo temporal. A todas aquellas sucesiones justamente que se han abierto, ¿sí? Apertura de la sucesión desde, digamos, el derecho de fondo, con causa en el fallecimiento de la persona hasta el 31 de julio del 2015, tenemos que aplicar como bloque normativo el Código Velezano. ¿Sí? Hablábamos de esa ultraactividad del Código de don Dalmacio Vélez Arfiel, que sigue teniendo vigencia para esas situaciones y relaciones jurídicas sucesorias. Si el causante falleció a partir del 1 de agosto del 2015, lógicamente se aplica el plexo normativo del Código 2015, ¿sí? Que habíamos dicho, ideado, pergeniado por ese trinomio, ¿no es cierto? Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco y Aida Kemmelmayer de Carlucci, bajo la dirección de esas tres mentes, digamos, prodigiosas del derecho nacional,
se elaboró a partir del año 2012 ese proyecto de unificación de la legislación civil y comercial. Entonces acá rápido anticipo en este primer golpe de vista. Ustedes lo ven allí en la placa. ¿Sí? Sistema actual. Esto de poder aceptar o renunciar a la herencia no es in eternum. ¿Sí? Ustedes saben que en general siempre la normativa, la codificación, la legislación, ¿sí?, a la hora de ejercitarse los derechos, tiene lineamientos, ¿sí?, cauces, encuadres, senderos. Bien, uno de esos senderos siempre es la cuestión temporal, que sea ejercido en debido tiempo y forma. Bueno, ¿cuál es el sistema actual? Después hacemos el comparativo, hacemos el retro flashback, como se diría, y vamos al Código Velezano. Sistema actual, 10 años, ¿sí?, para aceptar o repudiar la herencia. Esto surge del artículo 2288, que después vamos a ir repasando inclusive su lectura desde las propias placas, ¿sí? Ustedes tengan ahí consigo el código a la hora de ver o rever esta clase e ir estudiando la temática. 10 años, ¿sí? Y acá vamos a advertir que hubo una evolución respecto de cuál era el plazo temporal para aceptar o repudiar herencias que estaba vigente en el Código Velezano hasta el 31 de julio del 2015. ¿Estamos? Sistema actual, reitero, 10 años. ¿Sí? Anticipando un poco, Código Velezano era de 20 años. ¿Está? 20 años. ¿Cuál es el inicio del cómputo del plazo? ¿Sí? El inicio ordinario, digamos, el más regular, el que comúnmente se aplica en la inmensa mayoría de sucesiones mortis causa. Apertura de la sucesión. Está apertura de la sucesión, en el sentido de derecho de fondo, ¿sí?, causado en la muerte, en el fallecimiento del causante, ¿sí?, para el supuesto de muerte biológica, o fijación del día presuntivo de fallecimiento para los casos de muerte presunta. ¿Está? No se olviden que la cuestión de, si nos vamos por los caminos de muerte presunta, ese mismo día presuntivo de fallecimiento fijado en la sentencia de ese proceso, también daba inicio al periodo de prenotación, ¿sí? Periodo de prenotación que tenía un plazo dual, alternativo pero excluyente, ¿sí?, que consistía en un plazo de 5 años, ¿sí?, desde la fijación del día presuntivo de fallecimiento, o bien que el presunto ausente hubiese cumplido con anterioridad a ese transcurso de 5 años, 80 años de vida. ¿Sí? ¿En qué consistía ese denominado periodo de prenotación? Rápido repaso. ¿Sí? Habíamos estudiado, hicimos otra vez un viaje hacia el pasado de parte general y establecimos, ¿no es cierto? Leímos algunos artículos que fijaban, regulaban el régimen de administración y disposición de los bienes heredados. Hasta podían llegar a la partición los herederos, ¿sí? Pero había que anotar la prenotación de esos bienes en los registros respectivos. Llámese registro de la propiedad inmueble, registro de propiedad automotor, de buque, aeronave, ¿sí? Marcas y señales, ¿está? O equinos de pura sangre. Pónganle el rótulo que a ustedes mejor les parezca. Entonces volvamos a nuestro tema que nos convoca. Bolilla 3. ¿Cuándo inicia el cómputo del plazo? ¿Sí? ¿Cuándo inicia este cómputo de 10 años que deben transcurrir, dentro de los cuales el heredero puede aceptar o rechazar la herencia? ¿Sí? Ordinariamente, apertura de la sucesión. ¿Está? Causado en la muerte o fijación de día presuntivo para el supuesto de muerte presunta. Luego ya abrimos, digamos, en cierta manera la atención, llamamos la atención. Ojo que hay una variante, hay una pequeña disquisición, hay un caso especial, ¿sí?, para el inicio del cómputo de plazo, ¿sí?, que está regulado en el código actual para la exclusión de herederos. ¿Sí? Ya nos vamos a meter, tiene que ver muy básicamente con el caso en que hay un heredero con vocación actual que, porque queda perdidoso en una acción de declaración de indignidad, que lo están estudiando en la bolilla 2 con la doctora Echa, o el doctor Aspiri, que amplía inclusive para el caso de renuncia de ese heredero,
Y supónganse que hay un heredero con vocación eventual, que en caso de renuncia o exclusión por indignidad de este heredero con vocación eventual, digamos ahí, ese heredero que tiene vocación eventual actualiza su vocación y tiene derecho a aceptar o repudiar la herencia. En ese caso, el inicio del cómputo del plazo no corre desde la muerte del causante o fijación del día presuntivo, sino desde que es excluido. ¿Sí? Ese heredero que en primer lugar tenía un llamamiento preferente y lo excluía al otro. Desde que es excluido o este renuncia a la herencia. ¿Está? Pero vamos de a poquito. Ahora sí, comparativo. ¿Sí? Código Velezano versus Código Civil y Comercial. ¿Sí? Versus Código Civil y Comercial 2015. ¿Sí? Código Velezano encontramos la pauta legal del artículo 3313. ¿Sí? Allí establecía este plazo de 20 años. ¿Sí? Gran diferencia. Nuevo código lo disminuyó a 10 años para el ejercicio del derecho de opción. ¿Qué pasaba? Vean, había en cierta manera una deficiencia en la redacción del maestro cordobés, del maestro velezano. ¿Sí? Porque queda claro, ya lo vamos a estudiar, que podrá haber aceptación expresa, casos de aceptación tácita, ¿sí? En ambos supuestos estamos en presencia de una variante, de una expresión de la voluntad en definitiva, ¿sí? Aceptación. También podría haber rechazo, repudio, ¿sí? Expreso, renuncia expresa. Hay una tercera alternativa, guardar silencio. Bien, el Código Velezano no regulaba esta situación de qué pasaba cuando el heredero guardaba silencio. Y transcurrían esos 20 años desde la apertura de la sucesión. Desde la lógica jurídica se planteaban tres escenarios interpretativos. ¿Sí? Es decir, tres interpretaciones lógicas que como operadores de derecho, estudiantes, docentes, profesionales, ¿sí? Era factible realizar acerca de esta situación fáctica. Esa primer línea interpretativa, ¿sí? Es lo que ven allí en ese primer ítem, ¿sí? Es entenderlo como que si pasaban los 20 años, ¿sí? Y guardaba silencio el heredero, se lo tenía como aceptante, puesto como que en realidad perdía el derecho a renunciar. Pero si guardó silencio, ya no podía renunciar, cuanto menos quedaba como aceptante. ¿Está? Es decir, el cómputo, el transcurso del plazo de 20 años lo que le hacía era perder el derecho a renunciar, pero no el derecho a participar en la herencia, puesto que parte de la doctrina entendía que quedaba como un heredero aceptante. Otra faja interpretativa, digamos, va al opuesto, ¿sí? Digamos, al otro sentido, por contrario sensu, por contrario sentido, ¿sí? Pasaban los 20 años, guardaba silencio, no aceptaba ni rechazaba expresamente ni tácitamente. Bien, se lo tenía como renunciante, está como que por así decirlo, es tan dejado, ¿sí? Que entonces el derecho toma una actitud digamos, de castigar su desidia, su dejadez, por así decirlo. Se lo tenía como renunciante. Perdía, en cierta manera, el derecho a aceptar la herencia. Ven ahí como, desde la lógica, es lo contrario a la primera postura. En la primera postura perdía el derecho a renunciar. En la segunda postura perdía el derecho a aceptar. ¿Sí? Finalmente, y es en cierta manera la postura que tenía mayor apoyatura desde la fuente doctrinal, ¿sí? Y hasta jurisprudencial también, había una postura, digamos, híbrida, intermedia, que llevaba a distinguir cuál era el estatus jurídico de este heredero según qué es lo que sucedía con los demás coherederos en una determinada sucesión mortis causa. Si pasaban 20 años y ese heredero no se expedía ni en sentido positivo ni negativo, es decir, de aceptación o rechazo de la herencia, pero a la vez había otros coherederos que aceptaron la herencia, ¿sí? Se lo tenía a este heredero que guardó silencio como renunciante. ¿Está? Reitero acá, en esta tercera postura hay que ver
cuál es el elenco de los demás coherederos y cuáles son las actitudes, cómo se manejan estos demás coherederos. Vuelvo a reiterar, si estos otros coherederos del que guardó coherederos respecto del que guardó silencio tenían una actitud positiva de aceptación de herencia, el heredero que guardó silencio, digamos, se quedaba sin nada, ¿sí? Perdía el derecho a aceptar la herencia, es decir, se lo tenía catalogado como renunciante. Ahora bien, si había otros coherederos, ¿sí?, que a su vez respectivamente guardaron silencio, o directamente no había otros coherederos que se hubiesen presentado, ¿sí?, pero se presentaba este otro sujeto que guardó silencio, se lo tenía como aceptante, se lo tenía como aceptante de la herencia. Estamos entonces, tres grandes posturas del Código Velezano. Digamos, ahí estaba el talón de Aquiles en el Código Velezano. Plazo superior, 20 años para aceptar o repudiar. ¿Sí? Pero el conflicto se planteaba para la situación de silencio. ¿Sí? Tres grandes posturas interpretativas. O se lo tenía como aceptante, primer postura. O se lo tenía como renunciante, segunda postura. Y la tercera postura que llevaba a distinguir según qué otra actitud mantuvieron los demás coherederos. Si había otros coherederos que aceptaron la herencia, el que guardó silencio se quedaba sin nada. Se lo tenía como renunciante. Si había otros coherederos que correlativamente también guardaron silencio o directamente no había otros coherederos, este heredero que se presenta luego del transcurso del plazo de 20 años, desde la apertura de la sucesión, se lo tenía como aceptante de herencia. Código 2015, ¿sí? Ley 26994, que originariamente iba a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2016, por ley posterior, allá por diciembre del 2014, se anticipa el punto de entrada en vigencia, ¿sí? El punto temporal de entrada en vigencia del nuevo código, ¿sí? Anticipándolo para el 1 de agosto del 2015. Artículo 2288, como lo anticipamos, ¿sí? Y vean la pureza en la redacción del artículo, ¿sí? Vamos al primer comparativo, ¿sí? Disminución del plazo para aceptar o repudiar herencia, 10 años, ¿sí? Nuevamente, contado como regla general desde apertura de la sucesión. Apertura de la sucesión que tiene su causa en la muerte, ¿sí?, biológica, o bien muerte presunta judicialmente declarada. Otra cosita, ahí lo ven también, vean la pureza del lenguaje, caducidad, ¿sí? Ven en ese primer párrafo del 2288, que habla que el derecho de aceptar la herencia, acá en realidad hasta la doctrina dice en realidad, tendría que haber regulado el derecho de aceptar o repudiar, es decir, digamos, dejarlo bifurcado, ¿sí? Porque el derecho de opción justamente consiste en aceptar o rechazar. Bien, entonces el derecho de opción, en definitiva, en esa inteligencia, caduca a los 10 años, ¿sí? Y acá tomamos el lenguaje técnico de caducidad. Volvemos a un tema de parte general, ¿sí? Recordarán que en parte general distinguíamos también al instituto de la caducidad respecto del instituto de la prescripción, ¿sí? No nos olvidemos que en definitiva la prescripción es un instituto, ¿sí?, por medio del cual en el derecho civil el transcurso del tiempo, ¿sí?, sumado en cierta manera a una inactividad de otra persona, genera, ¿sí?, o hace que se produzca una modificación sustancial en los derechos de esta otra persona, ¿sí? Y ahí era que uno iba a las variantes de prescripción, ¿sí? Porque había una prescripción liberatoria, ¿sí?, que se relaciona justamente con los plazos de prescripción de las acciones, y ahí un poco ya uno va especificando. No se olviden que la prescripción afecta a la acción, ¿sí?, como algunos autores dicen que es el cuarto elemento de toda relación jurídica, ¿sí? Toda relación jurídica tiene sujeto, objeto y causa, ¿sí? Y autores como Julio César Rivera agregan a la acción. ¿Qué es lo que es la acción? Es esa posibilidad de hacer valer, ¿sí?, de materializar un derecho subjetivo, patrimonial o extrapatrimonial, en instancia de la justicia, ante el órgano judicial,
poder judicial, ¿sí? Es llevar la causa ante el juez, llevar la acción. Es decir, no se olviden, en la prescripción liberatoria, ¿sí? Lo que se extingue con el transcurso del tiempo, más la inactividad, ¿sí? En cierta manera del acreedor, se extingue la acción. Sin embargo, la caducidad afecta al derecho, extingue el derecho mismo. Entonces, traemos a colación esa significación técnico-jurídica y nos quedamos con esa idea, ¿sí? Transcurriendo el plazo de 10 años desde la apertura de la sucesión, caduca el derecho del heredero para aceptar o repudiar. No lo podrá hacer más, ¿sí? Bien. Y lo interesante, ¿sí? Y acá digamos el avance en pos de la claridad en materia de derecho, ¿sí? Es la regulación del estatus de aquel que guarda silencio, ¿sí? Tenemos 10 años nuevamente como plazo ordinario, inicio del cómputo del plazo, ¿sí? La muerte o día presuntivo de fallecimiento para muerte presunta, para aceptar o rechazar, ¿sí? Aceptar o repudiar. Nuevamente está esa tercera alternativa de guardar silencio y el código ahora no se desentiende, digamos. ¿Sí? No se hace el pavote, regula la cuestión y le da una solución. ¿Sí? El que guarda silencio y han pasado ya 10 años desde la apertura de la sucesión, se lo tiene como renunciante. ¿Está? En cierta manera, vuelvo para atrás la placa, es como que adopta esa posible segunda postura, ¿sí? Que establecía la doctrina y la jurisprudencia en aquel entonces cuando regía para la generalidad de relaciones y situaciones jurídicas el Código Velezano, ¿sí? Nuevo Código Civil y Comercial lo regula, contundente, no deja lugar a duda. Se lo tiene como renunciante. ¿Está? Así que ya no interesa si hay coherederos que han aceptado o no hay ningún coheredero en esa sucesión determinada. Guardó silencio. Pasaron los 10 años, pierde el derecho a participar de esa sucesión. Ni a renunciar ni a aceptar. Último temita. Acá profundizamos, digamos, este caso que el maestro Aspiri explica muy claramente en su obra, ¿no es cierto? La variante esta de que no siempre el cómputo del plazo de 10 años comienza con muerte o fijación de día presuntivo. Vuelvo a reiterar, está este caso en que hay un heredero con vocación eventual. Imagínense ustedes un hermano de un causante, pero ese causante tiene hijo. Vuelvo a ese mismo caso. El hijo renuncia, ¿sí? O es excluido por acción, por resultar perdidoso en una acción judicial de declaración de indignidad. Bien, para ese hermano que tenía vocación eventual, ¿sí? Vocación eventual que se actualiza desde que pierde ese hermano, ese hijo, la acción de declaración de indignidad, o desde que renuncia, también podría ser voluntario, desde ese momento recién empieza a computarse el plazo de 10 años, no desde la muerte del causante o fijación del día presuntivo de fallecimiento. Vamos a los caracteres de la aceptación, ¿sí? Digamos, supongamos que hay una respuesta positiva. ¿Qué es lo que tradicionalmente ocurre en la realidad? ¿Sí? Tradicionalmente los herederos aceptan, ¿sí? Las sucesiones, las herencias de sus causantes. Bien, es una aceptación voluntaria, ¿sí? Remarcamos esto de que no hay herederos que obligatoriamente, que forzosamente tengan que aceptar, ¿sí? Al menos si ellos no cometen ninguna falta, ninguna falla, ¿sí? Es plena voluntad, la aceptación o rechazo, ¿está? Esa aceptación debe ser unilateral, ¿sí? Basta su sola expresión de voluntad, ¿sí? O después vamos a ver materialización o realización de determinados actos, ¿sí? Pero no es un acto que requiera el complemento o la integración de otra voluntad jurídicamente relevante, de alguna otra persona. No, basta la voluntad de esa sola persona, ¿sí? Pura y simple. ¿Por qué? Porque no se puede condicionar, ¿sí? La aceptación. Vamos a ver ahí ahora cuando entremos en la lectura
como la aceptación es sin condicionamiento, ¿sí? Sin condicionamiento. Si se empieza a poner peros, ¿sí? U obstáculos, o acepto bajo condición de que ocurra tal cosa, no. La aceptación es pura y simple. También es íntegra, ¿sí? Lo es por el todo de la herencia, con lo bueno y lo malo, con lo activo y pasivo que en ella venga. ¿Está? Ya están viendo, lo han visto, de a poquito lo van incorporando en sus mentes, intelectualmente hablando. La herencia es activo y pasivo, ¿sí? Vimos, digamos, la faz que a todos nos gusta ver en la bolilla 1, que es principalmente desde el punto de vista de los derechos subjetivos patrimoniales, ¿sí? Pero también no se olviden que el proceso sucesorio no solo existe para distribuir los bienes y derechos, distribuir y adjudicar correlativamente hablando, sino también para pagar deudas y cargas, ¿sí? Deudas son obligaciones que contrajo en vida el causante, cargas son obligaciones que surgen con motivo de la tramitación del proceso sucesorio, ¿sí? Veíamos esos típicos ejemplos de honorario del abogado, honorario del escribano que hace un inventario o una partición, tasas de justicia, ¿sí? Bien. Finalmente, y he aquí, importantísimo, como siempre digo, doble subrayado en esta quinta característica de la aceptación, no se olviden, es irrevocable, ¿sí? Es irrevocable. ¿Está? Entonces, si ya hubo acto de aceptación, después vamos a ver que hay tres grandes tipos de aceptación: expresa, tácita o forzada. No puede echarse para atrás, ¿sí? No puede revocar ya la aceptación de herencia, ¿sí? Ojo, y acá empiezo a marcar la pauta de distinción con un tema que vamos a hablar en la clase siguiente, seguramente ya en un encuentro, entre comillas, cara a cara, en un encuentro sincrónico del sábado siguiente, ¿sí? El sábado 8. Ahí va a haber una gran diferencia con la renuncia, porque la renuncia, anoten, en un cierto caso o en algunos casos podrá revocarse, ¿sí? Simple anticipo. Entonces, esto, digamos, para no ir confundiéndose, pero vamos abriendo, digamos, los senderos intelectuales para ir ubicando los temas. No se olviden, la aceptación es irrevocable, ¿sí? Sea expresa, tácita o forzada. Está, si aceptó la sucesión, el heredero, la herencia, de manera expresa, tácita o forzada, no puede echarse atrás. Entonces aceptó la sucesión con lo bueno y lo malo, la herencia con lo bueno y malo que ella trae, ¿sí? Distinto va a ser el caso de la renuncia, porque la renuncia va a admitir retractación, admite revocar la renuncia, pero no en todos los casos. Entonces abro el paraguas, digamos, como llamada de atención, ojo que uno va a poder retractarse de renunciar a la herencia. Lo que jamás podrá hacer es retractarse de aceptar una herencia. ¿Estamos? Que quede bien en claro esa cuestión que remarcamos. Próximo tema. Tiempo hábil, útil, ¿sí? Potable para aceptar o rechazar herencia. Acá hablamos, digamos, una caracterización muy amplia, ¿sí? Y esto va concatenado con un principio que ya lo vimos también clases atrás, el artículo 1010, el 1010. En vida del causante, ustedes saben, principio cardinal del derecho sucesorio, ¿sí? Es el pacto sobre herencia futura. Artículo 1010, primer párrafo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Dijimos, si uno lee el 1010 se queda, digamos, con la concepción clásica del derecho sucesorio, ¿sí? En vida del causante, los coherederos entre sí o coherederos con el causante, en principio no pueden estar negociando, pactando, conviniendo qué derechos eventualmente sucesorios te van a corresponder o a cuáles yo renuncio para que... No, en principio no, artículo 1010. Anticipamos también que con el segundo párrafo de ese 1010, digamos, es como que se sueltan las ataduras, ¿sí? Y ahí hay un margen para que la autonomía de la voluntad empiece a dar cabida a lo que se conoce como la llamada sucesión contractual. Es como que si por vía contractual hay un llamamiento a los bienes de la herencia de un causante.
Bien, cierro la idea en cuanto al tema que nos convoca. Las herencias futuras, como lo dice el 2286, no pueden ser ni aceptadas ni renunciadas, ¿sí? Ni aceptadas ni repudiadas. Si se hace una renuncia en vida, es de ningún valor, nulo, no surte efecto. En vida del causante no surte ningún efecto ni aceptar ni rechazar. ¿Sí? Así que por las dudas les digo que si alguien, supongan que acepta una herencia en vida, ¿sí? Fallece el causante. Ojo que ahí no juega la irrevocabilidad de la aceptación, ¿sí? Que era un carácter que recién vimos, ¿no es cierto? Recién remarcamos. ¿Por qué? Porque en vida del causante era de ningún valor. ¿Está? Entonces, si él lo hubiera aceptado, en vida no surte ningún efecto. Tranquilamente, desde que ocurre la apertura de la sucesión, es decir, el fallecimiento del causante, si él quiere, tiene expedito su derecho de opción por 10 años desde la muerte del causante, ¿sí? Y podrá rechazar la herencia, podrá repudiarla. Próximo temita, sí, un tema importante y que en cierta manera se concatena con algunos temas que quizás hayan visto con la doctora Amanda Palacio en la bolilla 4, en particular con el viejo régimen o código velezano. ¿Sí? Artículo 2289. ¿Sí? Interesante este dispositivo legal, porque recién, digamos, nos manejamos con este plazo ordinario para aceptar o rechazar herencias. ¿Sí? Nos quedamos con esa pauta muy general, 10 años. ¿Sí? Aceptar, rechazar o guardar silencio. ¿Sí? Ya sabemos que por el dispositivo ahora regulado en el nuevo Código Civil y Comercial, si guardamos silencio nos tienen catalogado el derecho como renunciante. Bien, ese es el plazo ordinario, 10 años, pero ojo que puede haber intimación para aceptar o rechazar herencia. ¿Sí? Ahí ustedes ven en el 2289 esto de quién es legitimado para intimar. Cualquier interesado, ¿sí? Cualquier interesado a los bienes de la sucesión, vean cómo tiene que ser la vía de intimación. Puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado para aceptar o renunciar a la herencia. ¿Está? Entonces no podrá haber una carta documento, digamos, que es lo que se suele decir el cruzamiento, ¿sí? Epistolar, ¿sí? Típica actitud extrajudicial, digamos, como para convenir y no llegar a juicio que tienen los profesionales abogados. No, acá hablamos de una intimación judicial, eventualmente un acreedor, ¿sí? Que se presenta en la sucesión, en el proceso sucesorio de un causante. ¿Sí? Y le pide al juez del sucesorio, ¿sí? Que intime a los herederos de tal persona para que acepten o repudien la herencia. ¿Sí? Y ahí va a tener que otorgarse un plazo para aceptar o repudiar la herencia. Ahí es como que pasamos de ese plazo genérico, ¿sí? Aplicable a la inmensa mayoría de sucesiones de 10 años, se reduce todo, porque el juez va a intimar para que herederos se expidan en un plazo que va de entre 1 a 3 meses, ni menos de un mes ni más de 3 meses, y que puede ser renovable por una sola vez. Supongan los herederos, le piden, señor juez, otórguenos cuando está por vencer el primer periodo de 3 meses, desde que son intimados judicialmente a aceptar o repudiar la herencia, pueden solicitar una prórroga por idéntico término, por hasta 3 plazos más. ¿Sí? Y vean ahí cuál es la situación que es singular, comparativamente hablando con lo que recién veníamos diciendo del silencio. Recién veíamos que para el plazo genérico de 10 años, si guardamos silencio, somos tenidos como que hemos renunciado a la herencia. Sin embargo, cuando hay intimación para expedirse, ¿sí? Y acá entra en la lógica también del silencio como manifestación de la voluntad. Cuando hay obligación legal de expedirse, en este caso por intimación, ¿sí? Vean cómo el silencio, esta última oración del 2289, primer párrafo, transcurrido el plazo sin haberse respondido en la intimación, se lo tiene por aceptante. ¿Sí? Entonces es como que es una expresión positiva de la voluntad. ¿Está? Ahí es como que otra vez rompe al silencio como expresión de la voluntad.
¿sí? Se rompe. Es como que en el plazo genérico de 10 años y guardamos silencio, se aplica ese principio general que lleva a decir que el silencio no es manifestación de la voluntad. Sin embargo, cuando hay intimación para aceptar o repudiar herencia y pasa el plazo y el heredero no se expide, se lo tiene como aceptante. Ahí ponemos, digamos, un remarque, ya lo estaba en el Código Velezano y así también de las codificaciones que fueron fuente del Código de don Dalmacio Vélez Sarsfield, el llamado denominado periodo de días de luto y llanto. ¿Sí? No recuerdo ahora cuál era el artículo en el Código Velezano, si tienen alguna reliquia, ¿sí? de Código Velezano, fíjense después y van a encontrar también que ya se encontraba presente en la vieja codificación. Ven ahí que la intimación no puede ser hecha hasta pasado 9 días de la muerte del causante, ¿sí? Sin perjuicio de que los interesados soliciten, digamos, cautelares en resguardo de su derecho. Entonces mal podría un acreedor de un causante, se le fallece el deudor y a los 2 o 3 días presentarse ya en el pretenso juicio sucesorio a solicitar y, digamos, rogar, peticionar que se intime al heredero para aceptar o repudiar herencia. Vamos ahora al supuesto entonces, profundizando esta primera actitud de aceptación. ¿Sí? Dijimos en esta primera clase, nos focalizamos en que va a haber aceptación de la herencia. ¿Sí? Esa primera alternativa. Vuelvo a reiterar, el derecho de opción te lleva a tener 3 grandes posturas. O aceptás, o rechazás, o guardás silencio. ¿Sí? Por suerte ya la de guardar silencio en el nuevo código no genera polémica. Guardás silencio, pasa 10 años, no aceptaste, sos renunciante. Vamos a profundizar ahora el conocimiento acerca de esta primer posible actitud. ¿Sí? Aceptar la herencia. Y la herencia puede ser aceptada de 3 grandes maneras, de manera expresa, tácita o forzada. Si es de manera expresa, léanlo después ahí con tranquilidad, el 2293, ¿sí? Podrá expresarse esa manifestación positiva de la voluntad, ¿sí? Por instrumento público o instrumento privado. ¿Está? Instrumento público o privado. Este 2293 trae, digamos, las 2 primeras formas de aceptación, la expresa y la tácita. 2293 hasta el punto y coma es la aceptación expresa. 2293 parte final, infine como se suele decir, es la aceptación tácita. Pero concentrémonos en la aceptación expresa, ¿sí? Ya sea por instrumento público o por instrumento privado. Acá ya vamos a enganchar un temita que más adelante lo vemos, ¿sí? Que tiene que ver con que en la inmensa mayoría de casos los herederos no suelen aceptar por sí la herencia en ejercicio de sus propios derechos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Los herederos confieren poder a los abogados, poder para juicio. Entonces el abogado es el que promueve, ¿sí? Incoa, decía el doctor Amarante, que era el histórico profesor de sucesiones en la época que yo cursaba. ¿Sí? Estaba el profesor Ferrer, el doctor Amarante y ya estaba la doctora de Chat en esa cátedra, ¿sí? Año 2002, imagínense. El doctor Amarante siempre decía incoar, impetrar, digamos, la acción, es meter la acción para promover el sucesorio de una persona, ¿sí? Entonces, generalmente, vuelvo a decir, el heredero no acepta por sí. ¿Por qué? Porque tiene que actuar en la justicia, lo que hablamos también en clases anteriores, o por patrocinio letrado, con la asistencia de patrocinio letrado, en cuyo caso tanto el cliente como el abogado firman el escrito, o actúa por representación el apoderado, porque el cliente le confiere un poder por ante escribano público, ¿sí? Podrá ser un poder general para juicio, pero ojo acá con este tema, ¿sí? O podrá ser un poder especial. Un poder general para juicio te sirve para innumerable cantidad de causas, ¿sí? Porque hay gente, digamos, que tiene muchos conflictos. Entonces confiere poderes generales para juicio.
¿sí? Porque también puede ser que su abogado lo va a defender en una causa penal y después tiene alguna causa de contrabando ante la Dirección General de Aduana y alguna cuestión tributaria ante la DGR provincial, que hoy se llama ATM, y también puede que quiera que le tramite la sucesión. Vuelvo a reiterar, ojo ahí, después vamos a hacer la bajada y ponemos de realce, de manifiesto esta cuestión, porque va a hacer falta una facultad especial, facultad expresa para aceptar herencia. ¿Sí? Un poder general, si no menciona literalmente, si no está escrito literalmente en el apoderamiento que tiene facultad para aceptar herencia, no servirá. ¿Sí? Ojo con ese tema. Casos de aceptación tácita. Vean, segunda alternativa, ¿sí? Vamos al 2293, dice, tácita se otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede haber realizado sino en calidad de heredero. ¿Sí? No deja de ser una manifestación de la voluntad, una expresión de la voluntad de manera tácita. El 2294 ahí trae, ¿sí?, un catálogo, un menú de actos que hace una persona y lo llevan a calificar como heredero, aceptante, ¿sí? Pero por aceptación tácita. Ven ahí, por ejemplo, esto del inciso A, iniciación del juicio sucesorio, ¿sí? O el punto B, disposición a título oneroso gratuito de un bien, o el ejercicio de un acto posesorio sobre él, ¿sí? O ocupar o habitar un inmueble del causante, ¿sí?, luego de un año del deceso ya, o sea, no ahí en lo inmediato. Y ojo con el tema de cesión de herencia, ¿sí? Ojo con el tema de cesión de herencia y de renuncia de herencia, que va a ser otras alternativas que tenemos que estudiar en la 3. Porque ojo que el que cede herencia de manera onerosa o gratuita se lo tiene como aceptante. Reitero, el que cede la herencia, después vamos a ver que el punto final de esta bolilla 3 es cesión de herencia. El que cede su alícuota, su parte alícuota en la herencia, supongamos que hay coherederos, ¿sí? Cuando cede la herencia es como que de manera automática aceptó, de manera tácita aceptó la herencia. Después lo transfiere a un cesionario, ¿sí?, que va a quedar subrogado en los derechos del cedente. Ojo con ese tema. Y también ojo con renunciar a la herencia en favor de otro coheredero. O también ojo con renunciar a la herencia pero por un precio. Porque a pesar de que supongan en un instrumento hablamos o tildamos de renuncia, o el escribano así lo hace, en el tenor literal del instrumento celebrado, ojo porque está renunciando pero a la vez aceptando, ¿sí? Parece esto una contradicción, ustedes dirán el profesor está quedando loco, ¿sí?, en esta hora de la noche, pero no, porque esto nos va a llevar a que en las próximas clases hablemos cómo tiene que ser la renuncia a derecho hereditario. Es muy particular y si uno ahí mete la pata, le complica al cliente. La renuncia tiene que ser sin condicionamiento, ni a favor de persona alguna, ni tampoco por un precio. Porque si uno renuncia, pero a su vez está dejando tales derechos en favor de otra, eso no es renuncia, eso es aceptación de herencia. Y si uno renuncia, pero por un precio, eso tampoco. Eso no es renuncia, es aceptación tácita de la herencia. ¿Está? Entonces, ojo con este tema porque ahí complica, ¿sí? Pero está, digamos, con justicia redactado este artículo 2294. Finalmente les invito a que lean el 2296, en donde hay ciertos actos que el propio código se encarga, digamos, de mencionarlo, de enunciarlo. Esto es, digamos, el trabajo ya de la jurisprudencia de los últimos 40, 50 años. Los venía, digamos, regulando por fuente jurisprudencial, ahora están, digamos, incluidos expresamente en la letra del código y otros son repetición ya de conceptos que tenía el código de Don Vélez. Vuelvo para atrás, ¿no es cierto? Teníamos aceptación o expresa o tácita o forzada. ¿Sí? Vamos a este caso entonces que nos queda por analizar, aceptación forzada de la herencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que vuelvo a reiterar,
porque sí, por la nada mismo jamás te pueden obligar a aceptar una herencia. Eso es libertad absoluta, de aceptar o repudiar herencia. Esa es la regla general. ¿Qué pasa acá? El heredero hace alguna conducta, ¿sí?, gravosa, digamos, y el derecho lo penaliza con esta triple sanción. ¿Por qué? Lo ven ahí en el 2295, quizás algo ya han hablado con la doctora Palacios. El heredero oculta o sustrae bienes de la herencia. Entonces, el Código Civil y Comercial le impone una triple sanción a aquel que oculta o sustrae los bienes de la herencia. Primera cuestión, pierde el derecho de opción. Al decir pierde el derecho de opción, es considerarlo necesariamente aceptante. Segunda cuestión, y que es quizá la más gravosa, y ustedes por ahí ya lo vieron con Amanda. Aparte de que es considerado aceptante, rompe el principio, digamos, lo que en Vélez era el beneficio de inventario, y en el nuevo código es el sistema de responsabilidad limitada, y su responsabilidad limitada muta, cambia a responsabilidad ilimitada. Entonces los acreedores del causante van a poder llegar a agredir bienes personales del heredero. Supongan que no alcanzan los bienes a heredar para cubrir las deudas de esa sucesión, van a poder atacar, embargar, ejecutar o trabar cautelares sobre bienes personales del heredero. Gravísima sanción. Y tercer sanción como corolario, para aquel que sustrae, ¿sí?, u oculta bienes de la herencia, pierde los derechos a participar en ese bien. Es decir, no puede ser sucesor en los bienes que ocultó o sustrajo. Así que, ojo con esa cuestión, ¿sí? Nada de andar sustrayendo u ocultando bienes, porque viene el fantasma, ¿sí?, el terror de la triple sanción. ¿Estamos? Otra cuestión, el derecho de opción. Cuando hablamos de derecho de opción, vuelvo a reiterar, es aceptación, renuncia o silencio. Pero el silencio en definitiva es tomado como la segunda alternativa, que es renuncia. El ejercicio del derecho de opción, supongamos que es aceptación o renuncia expresa, tiene efecto retroactivo al día de apertura de la sucesión. Y acá traemos a colación una vez más no confundir apertura de la sucesión con apertura del proceso sucesorio. Apertura de la sucesión es muerte, es fijación del día presuntivo del fallecimiento. Supongamos que se da a los 7 años la aceptación o la renuncia. Bien, efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión. Se lo tiene como aceptante o renunciante desde el día que falleció el causante. Otro tema interesantísimo, ¿sí? Artículo 2290. Inclusive les sirve a ustedes para la bolilla 1 que han visto conmigo. ¿Se acuerdan que estudiamos el contenido de la herencia? Dijimos como regla general se transmiten los derechos subjetivos patrimoniales. Bien, dentro de ese bloque, digamos, de derechos subjetivos patrimoniales, ¿sí?, personales, reales e intelectuales, ¿se acuerdan que los fuimos desgajando, desintegrando, ¿sí?, analizando con método analítico cada una de estas opciones? ¿Qué otro derecho integraría? Por ejemplo, el derecho de opción. Supongan que hay una persona, un heredero, ¿sí?, que tiene un llamamiento. Está teniendo el llamamiento, tiene delación, y como tiene delación en esa sucesión, tiene vocación actual. Tiene la posibilidad de expedirse en sentido positivo o negativo, de aceptar o repudiar la herencia. ¿Sí? Supongamos que han transcurrido 6 años desde la muerte de su causante. No se expidió. Muere. Bien. Ese derecho de opción pasa a sus herederos. ¿Está? Es lo que dispone, mejor dicho, con mayor propiedad, el 2290, primer párrafo. Si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado a la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus herederos. ¿Está? Y los herederos le quedará el tiempo remanente, 4 años. ¿Está? Partimos del plazo original. Puede ver que haya pluralidad en las personas de sus herederos. Bien, ahí depende, digamos, cada uno cómo se comporta. Los que la aceptan adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que corresponden a este. Bien, por último trae el supuesto de qué pasa si
el heredero de esa persona que tenía la posibilidad de ejercitar el derecho de adopción, ¿sí? ¿Qué pasa si ha renunciado? Es como que yo le diga, está el abuelo, ¿sí? Está el hijo y está el nieto, ¿sí? Falleció el hijo y no se manifestó respecto de la sucesión de su abuelo. Pero supongamos que el nieto renunció a la sucesión de su papá. Bien, de manera indirecta también ha renunciado a la sucesión del abuelo. ¿Está? Tema interesante, ¿sí? Si lo hay. Vean, capacidad para aceptar o repudiar herencias. ¿Sí? Acá hablamos de capacidad fundamentalmente de ejercicio. ¿Sí? Bajo la lexicología, digamos, terminología del viejo código. Capacidad de hecho, ¿no? De ejercicio por sí mismo. ¿Sí? Queda claro que el acto de aceptar la herencia, ¿sí? O de repudiarla es un acto de disposición, no es de administración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una modificación sustancial del patrimonio. ¿Está? Ya sea que la manifestación de voluntad fuera en sentido positivo de aceptación o fuera en sentido negativo de rechazo o repudio de la herencia. ¿Qué pasa entonces? Acá volvemos a un temita que hablamos hace un ratito atrás. ¿Sí? Puede ser que el heredero sea capaz, ¿sí? Plenamente capaz. Puede aceptarlo por sí, con el patrocinio de un letrado, puesto que va a tener que intervenir en definitiva en la justicia, o puede ser que vaya a una escribanía y haga una escritura de aceptación de herencia, pero esto no suele ocurrir. Vuelvo a reiterar, en la inmensa mayoría de casos, ¿qué es lo que sucede? Él o los herederos confieren poder para juicio a sus abogados o abogado en singular. Bien, ojo con este tema. Ese poder conferido, sea general, o sea, para muchos juicios, o sea, para un caso en particular, muchas veces la gente no le tiene tanta confianza al abogado y le otorga poder para juicio, para tramitar juicios sucesorios solo de esa persona, no para divorcio y otras cuestiones procesales, penales o civiles o administrativas que tenga esa persona. Bien, eso lleva a distinguir entre poder general para juicio y poder especial. Poder especial es cuando el apoderamiento otorgado en escribanía individualiza, es para tal causa, supongamos que ya está abierta la causa. Expediente número 11.510 del 2017. Pero puede ser también de un sucesorio que aún no se abrió el proceso sucesorio, pero ya falleció la persona. Bien, sea uno u otro el caso, lo importante es que tiene que haber sido conferida la facultad para aceptar herencia. ¿Sí? Como ven allí en ese último puntito, lo remarco acá con el cursor. Si hay ejercicio de representación voluntaria, la representación voluntaria es justo la que tiene causa en un acto de apoderamiento. No nos olvidemos que las fuentes de la representación pueden ser voluntarias, conferir un poder, por ejemplo a un abogado, pero también conferir a cualquier otra persona, por ejemplo, para alquilar o para vender. Luego está la otra fuente de representación legal, por ejemplo la de los padres respecto de los hijos. Y después está la representación orgánica, que es la representación de personas jurídicas. Por ejemplo, un gerente en una SRL o también un presidente del directorio de una sociedad anónima. Cierro la idea del tema cuando se confiere poder para juicio, sea general o especial, tiene que tener facultad para aceptar herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos los pide, ya lo pedía el Código Velezano, el artículo 375 en el Código y versión actual. Es necesaria facultad expresa, 375 inciso letra D, para aceptar herencia. Y ojo porque me pasa en estos años de ejercicio del notariado que no de manera directa, porque digamos este temita ya lo tenía bien claro, me fue enseñado por mis maestros, digamos, de profesores de derecho notarial, pero algunos colegas que autorizan, mejor dicho, hablando del punto de vista del escribano, estos poderes, ¿sí? O muchas veces son conferidos sin facultad para promover juicios sucesorios y aceptar y rechazar herencia. Y bueno, tiene que haber un acto complementario, ¿sí? Complementario de facultades en concreto para poder aceptar o repudiar herencia.
¿Está? Entonces no se olviden, ahí ponemos ese signo de exclamación. ¿Sí? Atención, atención, diría Mariano Clos, cuando está por cantar algún gol de River. A la hora del otorgamiento de poderes para juicio en favor de abogados, conferir la facultad expresa de aceptar herencias. ¿Sí? Es, digamos, el correlato. Valor y desvalor, aceptar y rechazar. Está de lo contrario, ¿sí? Los secretarios del juzgado observan en la primera presentación, ¿sí? de algún abogado o representante, si es que ese poder para juicio no tiene facultad de aceptación de herencia. Está sobre todo si se presentó en juicio sucesorio por apoderamiento, por apoderado. Si lo hizo con patrocinio del letrado no hay problema porque firman ambos el escrito. Finalmente, y con esto vamos cerrando, ¿sí? La clase del día a la fecha. ¿Sí? Creo que bastantes temas hemos tenido la suerte de explayarnos. Acción de los acreedores del heredero. ¿Se acuerdan de obligaciones? O quizá de contrato. ¿Sí? La acción subrogatoria u oblicua. ¿Sí? Bien, acá es, digamos, un caso de manifestaciones como que se pone en vigencia en la vida práctica una posibilidad de ejercicio de acción subrogatoria. ¿Qué puede pasar? Que un heredero, digamos como para embromarle la vida a su acreedor, ¿sí? Renuncia adrede, a propósito, en perjuicio de sus acreedores, renuncia a una herencia. ¿Sí? Es decir, hace un acto de manifestación, ¿sí? En sentido negativo, de rechazo, de repudio. La clase que viene vamos a estudiar cuál es la forma en que se tiene que renunciar a una herencia. Bien, si hace eso, esto ya se engancha, se engarza con el tema de renuncia, pero vamos a verle la faz de qué tiene que ver esto con aceptación. Si un heredero renuncia a una herencia en perjuicio de sus acreedores pueden aceptar la herencia por su deudor. ¿Cómo? Bien, tendrán que cumplir los requisitos que establece el Código Civil y Comercial a partir del artículo 739, artículo desde el cual se regula la acción subrogatoria u oblicua. ¿Está? Entonces van a ver que en tal caso, ¿sí? Ese heredero va a terminar aceptando la herencia, ¿sí? Pero porque lo hace por medio del acreedor, de ese heredero. ¿Sí? Los bienes terminan ingresando, ¿sí? Y en la medida del monto del crédito, ¿sí? Como ven allí, en tal caso la aceptación solo tiene lugar a favor de los acreedores que la formulan y hasta la concurrencia del monto del crédito, ¿sí? Supongamos que ese heredero hubiese tenido derecho a ser sucesor en mayor cantidad de bienes, ¿sí? Vamos a verle el lado bueno, el lado activo de la sucesión. Bien, solo va a ser sucesor en definitiva en la medida del crédito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Luego, ¿sí? Ese mismo acreedor, ¿sí? Va a tener que embargar y ejecutar una vez que ingresa al patrimonio de su heredero, ¿sí? Tiene que embargar y ejecutar una vez que ingresa ese bien heredado, tiene que embargar y ejecutar y ahí se cobra, ¿sí? De ese producido. Muy bien, gente, vamos cerrando la clase del día de la fecha. ¿Sí? Como siempre me gusta, digamos, dejar el latiguillo para la siguiente clase. No se olviden, próximo encuentro, sábado 8. Vamos a terminar de ver las otras dos opciones que nos están quedando. En realidad hay una segunda gran opción y después hay digamos, un híbrido allí, una variante. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de renuncia de herencia y vamos a hablar de cesión de herencia. ¿Sí? Cesión de herencia es un temazo. Por ahí para el que tiene la beta o ese espíritu, ímpetu de ir conociendo el mundo notarial, les cuento que la cesión de herencia es muy habitual, un tema muy habitual en escribanía. Y la renuncia no es tan habitual. Simple anticipo, ojo con el tema de renuncia. ¿Sí? Hay que redactar bien para no meter la pata. ¿Sí? Porque muchas veces en vez de hacerlo renunciar, lo hacemos aceptar de manera tácita al heredero. Ahí nos vamos a meter en un interesante tema. Simple anticipo, comparativo.
La aceptación de herencia cuando es expresa se puede hacer por un instrumento público o privado. Es amplio. La renuncia tiene dos formas de expresión de la voluntad admitidas por la legislación: por escritura pública ante escribano o por acta judicial. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, la aceptación de herencia se puede hacer por instrumento público o privado. Y digamos, hay un gran abanico, es más amplio. Aceptación de herencia. Renuncia ya es más acotado, porque es por escritura pública ante escribano o por acta judicial en el expediente. Después vamos a ver que hay una nota que exige el código de que no se altere el sistema. Después lo aclaramos. Y hago tercera aclaración: aceptación de herencia, renuncia de herencia, y vamos al tema de forma de la cesión de herencia. No se olviden ya de esta cuarta, quinta clase de sucesorio que vamos teniendo. Cesión de derecho hereditario, cesión de herencia se hace por escritura pública. ¿Sí? Hay, digamos, una opción monista, no hay opción dual. La cesión de herencia se hace ante escribano público, por escritura pública. La clase que viene vamos a estudiar cómo obtiene publicidad en el expediente sucesorio, entre partes, todas esas cuestiones. Vamos a ver la evolución de por qué tiene que hacerse por escritura. Ya estuvo discutido en el Código de Vélez. Vuelvo a reiterar este rápido comparativo. Aceptación de herencia puede ser por instrumento público o privado. Renuncia tiene una forma dual, o por escritura ante escribano o acta judicial en el expediente, que no deja de ser un instrumento público. ¿Sí? El acta judicial es una especie de instrumento público de origen judicial. Finalmente, la cesión de herencia, y vamos a estudiar la clase que viene cuál es el objeto de la cesión de herencia: parte alícuota o el todo de una herencia, ¿sí? Que es la concepción clásica, o si es una cesión que puede hacer alusión a bienes determinados. Ojo con ese tema. Bien, no lo quiero embarullar. Aprovecho para mandarles un gran saludo, ¿sí? Feliz Día del Trabajador para aquellos que efectivamente ya tienen un ingreso laboral y demás. Si no, háganle, digamos, llegar a sus gente conocida y querida. Les mando un gran saludo, buen fin de semana, ¿sí? Cuídense, cuiden a su gente y nos vemos en la clase que viene. ¿Estamos? Muy bien, gracias. Chau, chau, hasta luego.